Hola mis queridos suscriptores, bienvenido a la lectura colectiva general de la semana del 27 al 3 de octubre. Vamos a descubrir juntos la energía principal de esta semana y al final las tres opciones que están listas para ustedes. Hay que saber que a partir del 27 de septiembre Mercurio está retrogrado hasta el 18 de octubre. Entonces, Mercurio cuando entra retrogrado nos indica que la comunicación, todo lo que es comunicación va a ser un poco más complicado, menos fluidos, con bloqueos. Entonces, hay que cuidar su manera de hablar. Puede ser que hay retraso en recibir respuesta de un mensaje, etcétera, etcétera. Así que tranquilos, tranquilas. El 18 se vuelve directo con varias otras planetas, lo que nos indica que a partir del 18 hay algo que está pasando en octubre y con todas estas planetas directas nos van a ayudar y apoyar mucho. Ok, vamos a descubrir la energía de esta semana, 27 de septiembre hasta el 3 de octubre. Tengo dos energías que se hicieron la vuelta. La torre, que está abajo, y el juicio. Wow, son dos energías bastante fuertes, muy, muy fuertes. ¿Qué nos indica? Bueno, tal vez, ¿cómo decir? El juicio, que es como un despertar, es como una información que nos llega, una comunicación, es el renacimiento, es despertarnos de algo. Puede ser que se está cayendo la comunicación, yo lo puedo ver aquí, el Mercurio retrogrado. La comunicación que viene desde arriba se está cayendo, como le diré. Pero más que eso nos indica también que por nuestro bien, algo sorprendente, porque la torre siempre tiene esta noción de repente, de algo que sucede de manera sin control, sin poder tener control. Y puede ser algo que nos destabiliza muchas veces, pero es necesario, es como algo que se termina, una información que nos llega, que va a terminar bloqueos, que va a terminar complicaciones o un fin de un trabajo, un fin de una relación, no sé. Pero el juicio nos indica que es algo para despertarnos, es algo para ayudarnos a renacer, renacimiento, rehacer, empezar una otra situación. Es muy positivo aquí esta torre. Ok, entonces una semana con sorpresas, supongo. Vemos con el Petit Lenormand, con la imagen de la semana 27 de septiembre hasta el 3 de octubre. Tenemos la llave, hay una solución, hay una apertura, okay. O un cierre, la llave o se cierra o se abre, pero de todo modo aún cerramos, es una solución a un renacimiento, algo que se había olvidado y que renace. Es como tener esta noción aquí. Ok, 27 de septiembre, 3 de octubre, la paz, la tranquilidad con el árbol. Ok, muy bien por ahora. Vamos. En el corte tengo la cruz y tengo la montaña, lo que nos indica que sí,
hay dificultades, la montaña es siempre difícil de subir una montaña, pide esfuerzos de nuestra parte y lo cargamos estas dificultades con una cruz en la espalda, es como un peso y la montaña son como dificultades. Que tengo atrás de la montaña los ratones. Los ratones y ¿qué está comiendo los ratones? Las aperturas, difícil de abrir los caminos, me indica aquí en ese corte. Y la cruz puede ser con el lirio, es como el lirio es la nobleza, entonces hay que ser fiel, ser fiel a nuestra lucha, a nuestra subida, a nuestra, tener esta meta, que el objetivo, porque lo que queremos subir es llegar hasta la cima de la montaña, es difícil, pero nos indica también que tenemos la nobleza para hacerlo. Tenemos también, puede ser un personaje que nos ayuda, que tiene conocimiento y puede ser alguien que trabajan en el banco, que trabaja en la justicia, un apoyo, un notario, no sé, el libro también puede realmente estar relacionado en este tipo de personaje. Al centro de la lectura yo tengo la mujer, entonces es ustedes, mujer o hombre, no importa. Vamos. Entonces es realmente una lectura para ustedes que me están escuchando. La cruz está con nosotros, el peso, algo que estamos cargando en nuestra espalda y que tal vez se va a caer, porque hay algo que es necesario y nos vamos a tomar conciencia tal vez de algo que ya es demasiado, hay que dejar en el piso para seguir de manera más libre o una información que nos llega. Vamos a ver, principio de la semana voy a hacer la vuelta de todas las cartas. Tenemos la pareja aquí, tenemos el hombre y la mujer, entonces podemos estar en el sector más sentimental esta semana, porque hay la mujer cerca del hombre, entonces pareja. Puede ser dos hombres, dos mujeres, no importa el sexo, pero es cuestión de pareja. Puede ser también a nivel profesional, de su socio o alguien de su familia, pero pareja. Ok, principio de la semana vemos los jardines, que simboliza todo nuestro mundo exterior, que está cerca de nosotros, nuestro círculo social. ¿Qué está pasando con nuestro círculo social? Tal vez representa las nuevas personas que vamos a conocer o que estamos conociendo al principio de la semana. También nos indica los placeres de compartir con personas afuera de nuestra casa, afuera de nuestro lugar. Vemos la luna. En el principio de la semana hay una confusión y el ancla. Entonces vemos que algo que la luna es la ilusión, es la sensación de confusión un poquito, falta de seguridad tal vez alrededor de personajes nuevos que entran en nuestra vida también, pero nos dice con el ancla es que siento también que hay como una conexión muy espiritual con las personas que nos rodean al principio de la semana y eso nos estabiliza. Siento que tal vez o conectemos con personas más
estable, más terrenal, material, digamos, y nos aterrizan. Es como, sí, que nos ayuda a poner los pies en la tierra también. Vamos a ver más al fondo. A la mitad de la semana vemos el cambio, el renacimiento, como el juicio aquí, con esta, ya no me recuerdo el nombre de este animal aquí, que significa la transformación, el nacimiento de algo, algo está. Entonces pienso que a nivel social de la vida alrededor de ustedes, algo está pasando porque tengo la muerte al final de al final de la semana, que me indica que realmente algo se está en transformación, en evolución. Para ustedes, tal vez entre dos personas, usted y otra persona, porque como le dije, está la mujer y el hombre, o realmente encontrar personas más, más seguros, ver como, yo siento como una seguridad aquí en las relaciones, como una estabilidad, algo que se está estabilizando, ¿ok? Tal vez la inconstancia de no saber a través de una relación la seriedad de esa relación o con un ser querido o con alguien de su familia. Siento que aquí viene esta estabilidad, esta seguridad y al final del mes entonces vemos muy bien que está el corazón, entonces hay una grande transformación que se está generando aquí y con el hijo aquí al final, que representa también la novedad, la insouciance, tener mucha, ¿cómo decir?, alegría para empezar algo. Nos indica tal vez a nivel familiar que hay familia, pareja, hijos que cambian en una manera más estable sus relaciones, es como volver a sentir el amor alrededor de su familia y las nubes, las preocupaciones, las decepciones se está abriendo hasta una realidad. Tal vez había muchas ilusiones, imaginación de situaciones que tal vez no eran tan grave, y ahora esta semana es como volver así a aterrizar y ver que hay amor, que se puede empezar nuevos proyectos tal vez con su pareja y su vida social. No sé, es lo que se ve aquí. Pero se siente muy bien a nivel sentimental, como una evolución. Puede ser con una nueva persona realmente que usted encontró, o si eres soltera, solteros, puede realmente esta semana tener la oportunidad de encontrar una nueva persona. Porque sí se ve, o también de procrear un hijo, también es tal vez el proyecto por algunas parejas que me están viendo. Siento que es algo que había como confusión, no había seguridad, y ahora esta semana está como ya dejemos las dudas y nos despertamos y renacimos con este proyecto que tal vez hemos dejado atrás por tal y tal razón. Hay algo que aterriza esta semana. Hay una transformación de todo modo para cada uno de manera cierta, con el anclaje. Llegamos a un punto. ¿Qué más puedo ver? Si el amor hay confusión o hay un sueño, una desilusión, pero vamos a tener seguridad de la persona con quien estamos relacionándonos, y puede ser que descubrimos
que la otra persona tiene otra familia o un hijo, una hija, o esa nueva persona tiene ya un hijo. Es como hay varios mensajes aquí, pero hay un aterrizar, es la palabra, aterrizar sobre dudas. ¿Ah? Y es a nivel, siento yo más que todo, a nivel sentimental esta semana. En la novedad, mucha transformación, proyectos también con su pareja. Siento mucho la madre, el hijo aquí. Okay. Vamos a ver ahora con el tarot de Marsella, aclarando cada carta. El jardín, el caballo de oro. Es alguien que se estaba haciendo esperado. Es una energía, el caballo de oro que llega, que está en su camino, pero que avanza muy lento. Así que tal vez usted estaba esperando una persona, una situación también material muy lenta, y ahora como llega al jardín, llega en su lugar, llega en su círculo social. Así que entrando en la semana vemos que llega, y además es muy interesante, es que el caballo de oro toma su tiempo, pero cuando llega y se queda. Es una seguridad, y el ancla aquí me lo está confirmando. La luna. Vamos a ver con la luna, el 2 de pentáculo. Estamos con el material, puede ser la economía. Aquí el tarot de Marsella nos habla más de economía, material. La luna y el 2 vemos que hay inestabilidad, hay confusión, hay necesidad de buscar un balance entre tal vez dos personas, dos situaciones. Aclaración. Aquí hay una nube, hay una realmente por la lentitud tal vez de esa llegada, de esa acción que llega muy rápida, o de esa información, o de esa persona que nos pone a dudar, que nos pone a tener más confusión porque no vemos concretización. Tal vez puede ser. Vamos a ver el ancla que aterriza en la rueda de la fortuna. Es un arcán mayor, así que sí, algo se está caminando para hacer progresar una situación hacia una seguridad. La rueda de la fortuna, las cosas que estaban bloqueadas, lentas, se está activando. ¿Qué tenemos sobre el renacimiento? Tal vez puede ser una mudanza también, pero cambiar de círculo social, de residencia, sí, de lugar de vida, puede ser también con su familia, puede ser el proyecto. Y esta semana es como, wow, me despierto y ya, yo trabajamos en este proyecto. Vamos a ver. El azota de basto, entonces sí, es una nueva acción, es una situación totalmente querida, deseado. La sota de basto es algo que queremos hacer, y es a través de la novedad. También puede ser una nueva persona que llega lenta, pero cuando está con mucha gana de estar y de quedarse también. Sobre ustedes, hombres o mujeres, vamos a ver por la pareja que tengo aquí. La fuerza. Y el hombre, la luna. Interesante, muy interesante, porque aquí siento en la pareja que el lado más masculino está con la luna, está como más sensible. El masculino está como soñando, está tal vez dudando en la confusión de algo, o está, como decir,
saliendo de la energía de la luna llena que estábamos viviendo la semana pasada. Y el lado femenino tiene la fuerza. No es la fuerza física, es la fuerza tranquila, es la fuerza inteligente, el poder mental. Pero el lado femenino de esta pareja es ella que puede controlar sus miedos, controlar las dudas de su pareja también. Es ella que yo siento que maneja la situación, si es una situación familiar. Siento también que si es una nueva persona, ustedes van a dar ese apoyo a una persona tal vez que está en la confusión por justamente su tranquilidad, su anclaje. Es como una completud aquí entre el masculino, el femenino y el masculino. Y también la luna que representa el ciclo lunar, vemos que el hombre está muy receptivo, el hombre o la energía masculina está muy receptiva al ciclo de la mujer, del lado femenino. Es una persona tal vez que usted va a encontrar que es muy sensible, que trabaja en el arte, artista, creativo y entonces es como, pero que está sumergido por sus emociones y hay un equilibrio entre estas dos personas. Wow, interesante. ¿Qué tenemos con la muerte al final de la semana? Puede ser una nueva pasión, nueva persona realmente que llega esta semana. La muerte está con el 7 de copa, entonces nivel emocional hay un cambio, una transformación en una ilusión, una decepción. Es como retomar confianza porque hay hay una evolución y hay un aterrizaje. Ya, yo sigo con mi palabra, aterrizaje. Y con el amor, el corazón, por favor. El carro, la victoria, la determinación por ir adelante, las emociones vuelven a caminar hacia un buen puerto, una buena dirección. Y el niño aquí, vamos a ver el niño, por favor. El sol, wow, genial. Muchas arcanas mayores con el tarot de Marseille. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es una semana fuerte de todo modo de la torre y el juicio. Hay algo que tenemos que entender o reaccionar o aterrizar. Aterrizar otra vez. El niño con el sol me dice, bueno, es la alegría del niño, la inocencia del niño, es bueno, él quiere jugar, quiere vivir, quiere compartir con los otros niños, él es alegre, feliz, ¿ok? Y es lo que está pasando. Al final de la semana algo arranca, aterrizamos sobre una decepción, una ilusión, o vuelve a renacer un sueño, un proyecto también que lo ponemos en marcha y con mucha alegría. Siento que este fin de semana vamos a ser alegre por compartir una abundancia, un bienestar o con esa persona puede ser o dentro de la familia o también, perdón, se me fue lo que quería decir. Bueno, si regresa lo diré. Y al final del mazo tengo el 10 de basto que nos indica que si al fin de la semana el peso, la nube, los 10 bastos que la carga, algo que vimos en la cruz, es exactamente la cruz, el 10 de basto, vamos a poder dejarlo en el piso con la torre. Hay un alivio aquí y una descarga, una carga la vamos a poder poner en la tierra y sentirnos como este niño, el sol, al final de la semana.
¿Cuál es la palabra para esta semana para nosotros, por favor? Ok. El viaje nos indica, como le diré, puede ser un proyecto de mudanza, de cambio de residencia, pero más que eso, en el general, para mí indica movimiento, como decir, energía que se mueven, que se desplaza de un punto hacia otro. Es lo que vemos aquí. Empecemos lento y terminamos con energía del carro y del sol, que son energías muy rápidas, ¿ok? Una otra palabra, el cambio, ¿ok? Transformación. Las cosas se están moviendo hasta una transformación. Yo repito siempre que el cambio y la transformación no es algo que se hace de un día al otro. Es todo un proceso. Por favor, guarde en mente, conéctese con la mariposa y el proceso de la mariposa antes de volar, qué está pasando, porque realmente este símbolo de la mariposa es lo que permite entender y aceptar el ritmo de la transformación, ¿ok? Pero la torre aquí esta semana es como algo, sí, algo rápido, algo preciso, nos van a despertar tal vez para ayudarnos a este proyecto, a este trayecto de transformación y cambio de algo en nuestra vida o adentro de nosotros. Vamos a ver ahora las tres opciones para tener un mensaje un poquito más personalizado, por lo menos yo lo espero. Vamos, entonces escogí para esta semana como Mercurio, pero bueno, Mercurio está retrogrado, está cayendo, pero igual hay algo que está pasando, no sé, no sentí como, veremos. Entonces Mercurio, yo quise esta piedra de la turquesa porque nos ayuda justamente en la comunicación y también en la armonía y la comunicación entre las parejas, entre las personas y también en la pareja, en la familia. Y como lo vimos, cuadra muy bien. Después está el número 2, la gata naranja. La gata naranja nos ayuda a nuestra creatividad, ¿ok? Abre el sacral, abre la creatividad. Y la tercera sería la amatista, que conoces muy bien, supongo, la amatista que nos ayuda a abrir la corona, a abrir la espiritualidad, a sanar, es la sanación también espiritual, emocional. Así que 1, turquesa, 2, agata naranja y 3, amatista. Voy con la turquesa y con Belinda. Ups, salió logro. Bueno, pero voy a mezclar un poco más y sacar 3 cartas. Están mal puestas. Un momentito, sí. ¿Qué pasa, Belín? Me está haciendo juegos aquí. Para la turquesa, por favor. Ok. Aquí, turquesa, hay muchas personas que se sienten encerrados, bloqueados por una falta de comunicación, justamente por un abuso de confianza, por una situación bastante negativa. Ok. Y están pensando cómo terminar esa situación y de todo modo tenés el nacimiento, el renacimiento, la fatalidad que me dice que se está terminando y vuelve a la paz. Entonces, turquesa, si te veo en una situación o te sientes encerrado o encerrada, puede ser también que tienes un asunto con la justicia por un abuso de confianza, pero hay o estás pensando cómo terminar o estás pensando mucho en esa situación
y una persona de tu círculo social, voy a nada más aclarar este pensamiento, va a poderte ayudar a terminar una situación complicada, la salud. Y vas a poder empezar de nuevo, es lo que veo. Puede ser una herencia por una situación familiar, algo del pasado, hay una llave, hay una solución, pero tú tienes que tener paciencia, sabiduría, ver que la situación se está llegando al final. Creo que por algo fuerte que ha pasado Turquesa, aquí te indica esta semana de darte ese momento de tranquilidad, de hacer como dejar de pensar tanto en esa situación difícil, relájate, usa tu sabiduría de paciencia, porque llega un fin a esta situación al final de la semana, siento, y vas a poder otra vez volver a sentirte nuevo en una situación del pasado o familiar, puede ser económica con la herencia, pero estás saliendo de eso, puede ser justamente al final de la semana. Vamos a ver, turquesa, la puerta, el silencio y tenemos la torre, ya sabes. Salieron muy rápido para ti, turquesa. El silencio, algo que tal vez estaba sin respuesta, sin noticia o ocultado, algo que no se había puesto a la luz, una información, una situación se está cayendo. Boom. Hay la información, algo secreto se está revelando, es lo que abre la puerta justamente a la solución y a la novedad aquí, a la transformación que vimos. Voy a aclarar el silencio del adversario, de la problemática, de esta situación de sentirse encerrado o de estar como, sí, con un conflicto con otra persona, una situación y falta que tienes la bendición. Perfecto. Entonces tienes la bendición, vas a vencer tu enemigo, la situación conflictual esta semana, porque lo que se ocultó se cae aterriza. Hay un aterrizamiento también aquí, lo que veo, que te abre puerta y que te da la solución. Siento que fuiste... Hay un abuso de confianza, una mentira, una traición aquí, pero ya, relájate porque estás al final y algo sucede rápidamente que te permite, sí, lo malo cae, ¿me entiendes? Se revela. Entonces es como renacer porque es como justicia, se está haciendo algo el juicio, no se olvida que despierta a los muertos, despierta la situación que estaban totalmente sin mover y sin hablar, y entonces es como wow, un renacimiento. Gracias, turquesa, bienvenido Agata Narandra, creatividad. Vamos a ver, Agata, los mensajes para ti esta semana 27 al 3. Bueno, el hombre salió una vez y salió dos veces. Ok, entonces aquí está el hombre. Si tú eres hombre, hablo de ti. Si tú eres mujer, puede ser también, o puede hablar de su pareja o de otra persona. La persona que tiene en su corazón, que está esperando, no sé. Vamos a ver, Belín, para la Agata Naranja, por favor. 27 de septiembre, 3 de octubre. Unión, paz, magnífico.
Bueno, usted es sentimental. Ok, siento que va a unirse con una otra persona. Hay una solución, tal vez con una persona. Hay otra vez la paz, la tranquilidad, la sanación puede ser. Bueno, yo no voy a buscar más porque todo está muy bien. Hay una, tal vez aquí, Agata, una reconciliación con una persona aquí. Por lo menos hay una solución para sentirse bien, para relajarse y para reencontrarse con bases más sanas. Hay una sanación de una relación aquí o con una persona. Está muy fluido. Op. Creo que tu manifestación se hicieron escuchados por el universo. Tal vez tú has rezado, has manifestado el regreso de alguien o la sanación de una con su pareja, de una situación. Y esta semana vas a recibir justamente la concretización de tus deseos. La muerte que vuelve, la transformación, tentación, protección, desierto. Ok. Tal vez hay un perdón que se va a hacer sobre una tentación. Hay una transformación sobre... Siento que si tú has tenido una tentación la semana pasada, porque siento que la tentación era mucho en la semana de la luna llena, siento que el universo te proteja y no te va a dejar seguir en ese camino. No va a pasar nada con esa tentación, cual sea, porque el universo te va a despertar. Algo se termina con una tentación que no es correcto para ti y es una protección. De todo modo, no veo evolución sobre una tentación. Voy a aclarar igualmente tentación y cuidado. Ok. El desierto, alfa. Wow. Y cuidado. Sobre también algo que deseaba, que camina hace mucho tiempo, siento que o estaba esperando un acuerdo de una persona o de una situación para hacer avanzar una situación, una relación. Lo que me dices también, si tú estás está buscando el balance con una relación, como lo vimos aquí, sí, es una manifestación que se está realizando. No sé lo que tú has rezado o manifestado, pero aquí vas a tener el entendimiento que lo que se veía como algo que no dejabas ir, estaba en tu pensamiento, estaba en tu corazón, había como un poco esa obsesión de no poder alejarse de algo o de alguien. Entonces viene la protección. Y eso hace mucho tiempo, no es algo que y no avanza. Pero eso es por tu protección, porque algo nuevo tiene que pasar y dejar ir esa tentación para tu equilibrio, y lo vas a entender esta semana, porque algo nuevo está para ti, que es tu destino, o que es una nueva persona o una sanación en tu relación, dejando, entendiendo lo bien que no pudiste avanzar en algo que tú tenías muy pegado en ti o en tu corazón, pero era para que tú entiendas que no era lo que necesitaba, pero lo que necesita es la novedad, y es como también una relación a largo plazo. Es establecer también
una situación mucho más estable. Hay un cambio aquí entre la inestabilidad y las pasiones que no duran y la estabilidad de una relación que se compromete más a largo tiempo o con una persona más aterrizada. No sé, hay algo así que me suena. Espero que a ti también te resonó algo. Gracias, Agata Naranja. Bienvenidos, Amatista. Vamos a ver tus mensajes con Belín para la semana del 27 al 3 de octubre para Amatista. Por favor. Ups. Ok, aquí vemos el retraso sobre una dualidad, un conflicto, un proceso. El retraso. Puede ser aquí un Mercurio que bloquea un poco, que retrasa la evolución de una dualidad, de un conflicto o de una toma de decisión. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, aquí Amatista está bajo una energía muy fría, muy bloqueado, digamos que no avanza. No avanza. Está el iceberg. El iceberg no hace nada en el océano. Hay que esperar que el sol llegue para que se direte y que viene la energía del movimiento. Vamos a ver. Wow. Pero estás con un apoyo. Tienes un apoyo, puede ser un apoyo terrenal, un apoyo realmente concreto, una persona que te apoya justamente, ¿ves? A mover la situación que te preocupa en estos momentos. Veo, estabas diciendo que el iceberg en el agua no se mueve, y hay que esperar el sol, hay que esperar algo para que siga el camino de las energías. Y al centro del iceberg y del bote tengo el apoyo. Entonces ustedes tienen una persona, un apoyo muy importante que le va a permitir mover de manera bastante rápida algo que estaba totalmente atrasado y que se veía muy, muy complicado y muy frío. ¿Ok? Buena noticia, Amatista, que es la sanación, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes para el alma de Amatista para esta semana? Bueno, la penitencia que me dice que sí, está harta de algo que te está cargando en tu espalda, que ni quiere dar la cara a eso porque tanto ya no avanza, no sabes más qué hacer, es complicado aquí, ¿ok? El sol. Es, sí, la fusión. Usted, tu solución, tu luz, el apoyo es unirte a otra persona. Entonces usted lo ve como, pero aquí puede ser un contrato que llega, te dice de tranquilizarte. Tengo la torre también, hace tiempo que sí, que estaba difícil esta situación, pero algo llega de manera rápida que va a aterrizar algo para dar esa luz, pero tú es como tal vez un apoyo de una persona cerca de ti, puede ser también el apoyo de tu pareja, puede ser también, no sé, cualquier apoyo, pero también puede ser que vas a concretizar un contrato, una firma también, no sé, pero de todo modo, en general aquí, el apoyo está contigo para dar la luz a la situación y relajar. Te pide de relajar. Aquí tenemos, puede ser algo que llega de tu pasado, es tal vez relacionado a tu familia, a tus raíces, y me dice que puede ser aquí un viaje, una mudanza tal vez, pero más que todo siento como un documento que llega a ti. Sí,
un renacimiento, un documento que te va a sacar de dónde estás. Las raíces pueden ser también de dónde estás, que no se mueve como el iceberg, y algo te está cambiando un documento, recibiendo un documento que vas a aprender y vas a poder dejar esta situación y caminar, caminar hacia una luz, hacia un relajamiento, una curación de situación. Muchísimas gracias, Amatista, y gracias a todos que están conmigo por este video. Espero que pasen una linda semana, tranquilos y tranquila con Mercurio. No vamos a pelear con eso, hay que aceptar, pero siento que esta semana es sorprendente en algún sentido aquí. ¿Ok? Así que veremos la próxima semana cómo seguimos. Muchas gracias por estar conmigo. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.